Muy bien, hermanos, yo quería con ustedes compartir lo que dice San Pablo en la carta a los Filipenses, que seguramente lo hemos escuchado, pero siempre es bueno volver a escucharlo porque tú y yo necesitamos la palabra de Dios todos los días. Necesitamos comer, alimentarnos de la palabra de Dios, porque tu corazón y mi corazón, cuando no tiene palabra de Dios, se endurece, se vuelve duro, se vuelve soberbio, se vuelve egoísta. Nuestro corazón es así. Nuestra naturaleza humana es así y necesitamos la palabra de Dios para vivir. Si no tenemos palabra de Dios, nuestro corazón se endurece. Por eso yo le pido al Espíritu Santo hoy día, esta mañana, que tenga misericordia de nosotros, que somos pecadores, que tenga compasión de nosotros y nos envíe su Espíritu Santo. Nos envíe su Espíritu Santo, porque el combate que tú tienes contra el demonio es inmenso. Y el combate que yo tengo contra el demonio es inmenso y el demonio es astuto. El demonio es muy inteligente, es una basura el demonio, es un desgraciado el demonio. Y no podemos pelear contra él porque es más astuto que nosotros, es más sabio que nosotros, es más inteligente que tú y que yo. Y cuando tú y yo le hablamos con el demonio, cuando tú y yo dialogamos con el diablo, el diablo nos destruye. El diablo nos destruye, no podemos hablar con él. Pero sí podemos hablar con Jesucristo, con su palabra. Por eso la palabra de Dios hoy día viene a ayudarte, a salvarte, a liberarte. Por eso te quiero leer lo que dice San Pablo. Dice así: muchos viven, según lo dije tantas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, como enemigos de la cruz de Cristo. Dice San Pablo una cosa terrible. Dice que alguno de nosotros vive como enemigo de la cruz de Cristo. Que tú y yo podemos ser enemigos de la cruz de Cristo y no aceptar en tu vida la cruz que Dios te ha dado, la cruz que tú tienes, esa cruz que tú tienes que yo no sé cuál es. Yo sé cuál es la cruz que yo tengo, pero no sé cuál es la cruz que tú tienes, el sufrimiento que tú tienes, la tristeza que traes dentro, la precariedad que traes dentro, el sufrimiento, la tristeza, la angustia, la tribulación, el quebranto que puedes tener. Porque la cruz, hermanos míos, es pesada, porque la cruz es muy dura. Tener un esposo que es alcohólico y drogadicto es duro, hermanos. No tener trabajo, 1 año, 2 años, tantos años sin poder trabajar, una cruz es pesada. Tener una enfermedad que todos los días tienes que tomar pastillas y ir al médico y cargar esa enfermedad, estar en una camilla, es pesada. Y tener una vejez que te quedas solo, que cada vez te sientes más solo, más enfermo, es una cruz pesada. Y tener, no sé, un defecto o lo que sea, o problemas, o tu sufrimiento en tu historia, lo que te ha pasado de pequeño, lo que te ha sucedido cuando tú eras pequeño. La cruz que tú tienes es dura, sí, lo sé. Nadie dice que la cruz no es dura, pero esa cruz Dios la ha pensado para ti, porque en la cruz en la que Dios te está salvando, en la cruz en la que la gloria de Dios. La cruz que tú tienes es maravillosa, es estupenda, es fantástica. Si tú la llevas con Cristo, si la llevas solo en tus fuerzas, esa cruz te aplasta, esa cruz te derrumba, esa cruz es capaz de tirarte al piso. No puedes cargar la cruz sin Jesucristo. Por eso el Señor nos está llamando a poder vivir no como enemigos de la cruz de Cristo, sino aceptar esa cruz que tienes y entrar en esa cruz que tienes. Un hijo más. Un hijo más. Y seguramente la cruz para ti es tener un hijo más. No le tengas miedo a tener un hijo más. No tengas miedo a esa cruz. No tengas miedo a tener un hijo más. No tengas miedo a la enfermedad. No tengas miedo a la cruz que Dios te ha dado. A esos problemas económicos. A ese sufrimiento que llevas. A ese cáncer que te han detectado. No le tengas miedo. La cruz no mata. La cruz es santa, es divina, es preciosa, es gloria de Dios, es sabiduría de Dios. Porque Dios es tan sabio, podía haber hecho otra cruz para ti, podría haber hecho la historia distinta para ti y para mí. Dios hubiese hecho otra cosa tantas veces. Seguramente la cruz que tú tienes no la entiendes. Seguramente la cruz que tú tienes no la comprendes y no tienes por qué entenderla, no tienes por qué comprenderla, no tienes por qué
No tienes por qué entender la cruz. El Señor no se trata de entender o comprender. Seguramente la cruz que tú tienes no te gusta. ¿Quién te ha hecho creer que la cruz te tiene que gustar? ¿Quién te ha hecho creer que la cruz que tú tienes tiene que ser agradable para ti? La cruz no es agradable. La cruz es dura, es pesada, es fastidiosa, es incómoda. La cruz es terrible. Es un madero pesado. Pero en esa cruz Cristo está salvando a la humanidad. Cristo te está salvando a ti. Cristo ha pensado esa cruz para ti. Es la cruz que tú necesitas. Entra en la cruz, no huyas, no te corras. La cruz no mata, la cruz no te va a destruir. Parece que te destruye, parece que es lo peor que existe, un suplicio enorme. No le tengas miedo. Mira lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Te lo leo y a ver si el Señor nos ayuda. Y dice así: en cuanto a mí, dice San Pablo, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esto es impresionante. Esa cruz que tú tienes es de Jesucristo. Ese sufrimiento que tú tienes es de Cristo. Mira lo que Dios le revela a San Pablo, que la cruz que tú tienes, el problema que tú tienes, la dificultad que tienes, la historia que no lo aceptas, es de Jesucristo. Así como Jesucristo ha tenido una cruz y ha muerto en la cruz y ha dado la vida en la cruz y no se ha corrido de la cruz que tú tienes es de Jesucristo. Es la misma cruz de Cristo. Yo me glorío, dice San Pablo, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa cruz que tú tienes es maravillosa. Esa enfermedad que tienes es preciosa. Esa soltería que tienes pensada por Dios para ti era lo que tú necesitabas. Seguramente tú querías otra cosa, pero Dios ha pensado para ti ese madero, esa cruz, como Dios ha pensado para su Hijo Jesucristo, el Calvario, el Gólgota, la cruz. Y Cristo la ha aceptado, como el Señor nos invita ahora a aceptarla, a cogerla, a colgarnos de esta cruz, a entrar en esa cruz, a no resistirnos a la cruz, el demonio te va a decir todos los días: bájate de la cruz, no te subas a la cruz, no cargues esa cruz, salte de la cruz, vete de la cruz, bájate de la cruz. El demonio le da pánico a la cruz porque sabe que ha sido vencido en la cruz, porque sabe el demonio que ha sido triturado, molido, aplastado, rota la cabeza en la cruz. Por eso te dice a ti, me dice a mí, te repite a ti, me repite a mí, de bajarnos de la cruz, de no aceptar el sufrimiento, de no aceptar la cruz. Pero en la cruz es gloria de Dios, sabiduría de Dios, fuerza de Dios, Cristo crucificado. Que el Señor nos conceda vivir en esta gloria, aceptar con cariño, con amor, la cruz que tú tienes, la cruz que Dios te ha dado, bendecir a Dios, que nos exultar, darle gracias por la cruz que Dios te ha dado, que seguramente no te gusta, que seguramente es una cruz dura. No digo que sea blanda, seguramente es una cruz dura, sí, pero que el Señor te revele este gran misterio, que es una cruz salvadora, que es una cruz redentora, que es una cruz victoriosa, que es una cruz para darle gloria al Señor, una cruz de gloria, una cruz de santidad, una cruz de divinidad. Si no tuvieras esa cruz, hoy estuvieras perdido. Si no tuvieras esa cruz, hoy estuvieras aplastado, hoy estuvieras derrumbado. Lo que te tiene de pie, la cruz que tú tienes, no te das cuenta. Lo que te tiene de pie, lo que te tiene es la cruz que tú tienes, es fuerza de Dios. Si no tuvieras la cruz, quítate la cruz y terminarás reventado, terminarás aplastado, terminarás roto. La cruz que tú tienes, sí, que yo tengo, es la que nos levanta. Y no, como Jesucristo ha sido levantado en la cruz te levanta. La cruz es gloria de Dios, es sabiduría de Dios, es fuerza de Dios. Y esta fuerza Dios te la quiere mostrar, te quiere revelar. Es un gran misterio. La cruz es misteriosa, es un gran misterio. Ánimo, hermanos, Cristo no ha muerto en la cruz, ha resucitado, y tú y yo entremos en la cruz. No le tengamos miedo a la cruz, que resucitaremos gloriosos con Él y revestidos de gloria.